Buenas tardes, Saúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la clase. ¿Me escuchas, Saúl? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, también, gracias a Dios. Todo bien por acá. ¿Qué tal con la tarea de la semana pasada? ¿Pudiste realizar? Sí, profe. Qué gusto, me alegro entonces. Vamos a estar Bien. esperando a tus compañeras y compañeros que se vayan uniendo a la clase para dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que va a ser la unidad 6 de nuestro temario, que es ya el análisis de la macroeconomía. Entonces vamos a dar algunos conceptos de macroeconomía el día de hoy. Entonces aguardamos que vayan ingresando para poder compartir la pantalla. A la compañera delegada le fui informando de que el día de hoy el foro está habilitado y ustedes deben de pasar, y eso también va a sumarles para su puntaje como trabajo práctico. El trabajo práctico de esta semana es de 3 puntos. 2 puntos el desarrollo del trabajo práctico en sí y 1 punto por la participación en el foro. En el foro van a tener 4 preguntas que van a estar respondiendo. Entonces, aguardo a todos en el foro después de la clase, porque la semana pasada no se han unido nadie, no hemos tenido participación en el foro. Entonces, mientras aguardamos, ya Angélica también le veo que eh, ingresó a la clase. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla de la unidad 6. Están poquitos el día de hoy. Ah, todavía no están uniéndose los demás compañeros. Bueno, como le estaba mencionando ya Saúl, el día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad 6 de nuestro temario, que corresponde a análisis de la macroeconomía, que sería conceptos de macro que vamos a ir también ya eh, aprendiendo en la fecha de hoy. Macroeconomía, que es, ya habíamos mencionado en la primera unidad de nuestra materia, que estudiaba el funcionamiento de la economía en su conjunto. Y su centro de atención es la producción total de bienes y servicios y las variaciones del nivel medio de precios. O sea que la macroeconomía en realidad estudia la economía de manera global en su conjunto y de manera agregada, le decimos, ¿verdad? O sea que es la sumatoria de todas las microeconomías que al final se ve a nivel país el funcionamiento de la economía. Entonces es el estudio a nivel agregado de la economía. Y como dicen en este material, ¿verdad? Su centro de atención es la producción total de bienes y servicios, ¿verdad? Y las variaciones que pueda tener el nivel medio de precios. Trata de explicar un poco a las consultas que por qué hay expansiones y recesiones, ¿verdad? Sería los ciclos económicos que tiene la economía, por qué los precios suben más deprisa en unas épocas que en otras, es decir, por qué la tasa de inflación unas veces es alta, otras veces es baja, ¿verdad? ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento de los precios, el aumento generalizado, sostenido de los precios de bienes y servicios en un país, ¿verdad? Y se mide normalmente en un periodo de tiempo también sostenido. Normalmente suele ser de un año, un trimestre, ¿verdad? Entonces, cuando el nivel general de precios sube, eh, con cada unidad de nuestra moneda se adquieren menos bienes y servicios, ¿verdad? Si antes adquiríamos por 10.000 guaraníes 2 productos, cuando sube el nivel general de precios, tal vez ya solamente podamos comprar uno, ¿verdad? Entonces, a medida que sube el nivel general de precios,
el valor monetario por unidad de nuestro dinero, ¿verdad? Se adquiere con ello menos bienes y servicios. Y la tasa de inflación es básicamente, ¿verdad?, la variación porcentual de ese nivel general de precios en un periodo dado. También trata de explicar, ¿verdad? Estudia por qué el número de desempleados de la economía unas veces es alta, otras veces baja, cómo influye el déficit público en la inflación y en el desempleo, cómo afecta el valor del guaraní en relación con otras monedas a la economía del Paraguay. Todo esto, estas preguntas trata de responder el estudio de la economía de manera agregada, o sea, la macroeconomía. La medición de las variables económicas es muy importante, ¿verdad?, en economía. Y la mayoría de las variables económicas pueden describirse fácilmente mediante números, ¿verdad? Los organismos públicos recogen, publican todo el tiempo datos numéricos de todos los años. Y también otras fuentes privadas publican datos de cómo se va desarrollando la economía en su conjunto. Y las cuestiones que están relacionadas con las cantidades de los factores productivos, tanto los volúmenes de producción de bienes y servicios, los precios de determinados bienes y servicios y los niveles de renta o ingreso de las economías domésticas, normalmente pueden resolverse con cifras. Y las cifras más utilizadas son las que se refieren a los precios, las cantidades y los valores monetarios. ¿Qué son las cantidades monetarias? Y bueno, las cantidades son las medidas físicas de los bienes y servicios. Por ejemplo, el número de hamburguesas, el número de corte de pelo que se desarrolla en la economía, ¿verdad? El número de la producción. Y las cantidades monetarias ya se obtienen multiplicando los precios por la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, si compramos 3 hamburguesas, ¿verdad? Entra el precio, si está, supongamos, a 5.000 guaraníes cada hamburguesa, por las 3 hamburguesas que compramos, la cantidad monetaria sería de 15.000 guaraníes, ¿verdad? El precio por la cantidad. Eso sería las cantidades monetarias. Después, también vamos a ver, ¿verdad?, qué es el nivel medio de precios. El nivel medio de precios, o simplemente también nivel de precios, es una medida ponderada de los diferentes bienes y servicios que tiene una economía. Y también a las que son más importantes en esa economía reciben mayores pesos, ¿verdad? Se le da un mayor porcentaje a aquellos que son bienes o servicios más utilizados o más importantes en la economía. Y cuando varía el nivel de precios, también varía la cantidad de bienes y servicios que se puede comprar por cada unidad monetaria que tengamos. En este caso, en Paraguay sería por cada guaraní. Entonces, cuando sube el nivel de precios, puede comprarse menos bienes, ¿verdad? Y cuando baja, pueden comprarse más, ¿verdad? Entonces, a medida que sube el nivel medio de precios, pierde valor nuestra moneda, podemos decir también en otras palabras, ¿verdad? Supongamos que se duplica el precio de un producto, ¿verdad? Y anteriormente, si nosotros podíamos comprar, como les mencioné recién, por 10.000 guaraníes, 2 de ese producto, ahora podemos comprar la mitad solamente, ya que antes, ¿verdad?, sí aumenta o se duplica su precio. Y a menudo escuchamos decir que el poder adquisitivo del dinero disminuye cuando suben los precios. Y básicamente es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Es solamente distintas formas de decir lo mismo. Y el nivel de precios se mide generalmente por un índice de precios. Y un índice de precios es el
cociente entre el costo monetario de un producto dado, ¿verdad? De bienes y servicios, que llamamos en economía normalmente cesta de mercado, en un periodo dado, y su costo en determinado periodo, en un periodo base, ¿verdad? Que se multiplica por 100. Esto, si lo realizamos de manera matemática, es más sencillo de entender. Aquí les realicé un pequeño cálculo, ¿verdad?, del índice de precios. Supongamos que la cesta del mercado de esta economía está compuesta por una manzana y 4 naranjas, ¿verdad? Si cada manzana en un año 1, ¿verdad?, que le llamamos el año inicial, es de 3 unidades monetarias, y también las naranjas tienen un precio de 3 unidades monetarias, el costo de la cesta de ese mercado en ese periodo es de 15. ¿Cómo obtenemos? Multiplicando el precio por las cantidades de la cesta en el mercado. Por ejemplo, una manzana por 3 unidades monetarias, ¿verdad? Es 3. 4 naranjas por 3 unidades monetarias sería 12, ¿verdad? 4 por 3, 12. Y sumado 12 más 3, tenemos que el costo de esa cesta del mercado es de 15. Y a esto le llamamos el año base, el año inicial, y le ponderamos en un 100%. Cuando tenemos otros precios, ¿verdad? En el año 2, en el siguiente año, y disminuye el precio de las manzanas a 2, pero aumenta el precio de las naranjas a 4, el costo de la cesta de mercado es de 18. ¿Y por qué si la cantidad del precio, o sea, el precio disminuyó en un punto de la manzana y aumentó en un punto también en las naranjas, vemos que hay un aumento en el costo de la cesta de mercado? Porque las naranjas en este caso tienen un mayor peso en el mercado, porque la cantidad de las naranjas es de 4. Entonces, al aumentar aquel que tiene mayor precio en el mercado, o mayor peso, mejor dicho, en el mercado, hace que el costo de la cesta de ese mercado aumente, ¿verdad? Aumentó de 3 a 4 dólares el costo de cada naranja. Entonces, 4 por 4, 16, y la manzana disminuyó en $1 también, en un punto, y 16 más 2, porque solamente una manzana existe en esa cesta de mercado, tenemos que el costo de la cesta en el año 2 es de 18 dólares, ¿verdad? Y el índice de precios se halla, ¿verdad? Eh, Utilizando el año 1 como año base. Entonces tenemos que la variación de un año a otro es de 20 puntos, ¿verdad? Y esto se realiza con el ejercicio que nos menciona, ¿verdad? Que el costo de un conjunto dado de bienes y servicios, que sería la cesta de mercado en un periodo dado, y su costo en determinado periodo base multiplicado por 100, tenemos entonces el índice de precios, ¿verdad? Que es el cociente entre estos. ¿Qué es el índice de precio del consumidor, verdad? El índice de precio de consumo, índice del precio del consumidor, es un indicador del costo total de bienes y servicios comprados por un consumidor representativo y se basa en el costo de una cesta de mercado de bienes y servicios que pretenden representar las compras de una economía doméstica representativa, ¿verdad? Entonces, el índice de precio de consumo es lo que es un indicador del costo total de bienes y servicios comprados por, digamos que por una familia, por un consumidor representativo, por una economía doméstica, ¿verdad? En nuestro país, cada tanto se realiza este trabajo de buscar cuáles son los bienes y servicios que consumen las familias y se realiza la canasta básica de consumo. Por eso, a partir de ello también sale lo que sería
salario mínimo que pretende cubrir las necesidades básicas de una economía doméstica, ¿verdad? Entonces, el Banco Central es el encargado de realizar esta, esta medición a través del índice de precios al consumidor. El último informe realizado fue en enero del 2018, que realizó justamente, como les menciono, el Banco Central del Paraguay y presentó detalles de una nueva canasta que mide el índice de precio del consumidor y que estará vigente hasta el año 2023. Fue construida a partir de los datos del gasto mensual de unos 2.040 hogares, o sea que se realizó el estudio sobre una base o un universo de 2.040 hogares, o sea, economías domésticas, y está constituida por 465 productos. De estos 465 productos, 358 son bienes y 107 servicios, ¿verdad? Esto sería básicamente la canasta o los productos que utiliza una economía doméstica en promedio, ¿verdad? Durante un mes. Y a partir de estos productos que utiliza la familia y los precios que tenga, se puede tener cuánto sería el consumo mensual tipo que le llaman, ¿verdad? En economía, de una familia, ¿verdad? Y a partir de estos datos que fueron recabados por el Banco Central del Paraguay, también se realizan las principales agrupaciones de estos bienes y servicios que se consume, ¿verdad? Aquí tenemos que del ingreso de la familia, del gasto que tiene la familia, el 26,9% es destinado a alimentos. A transporte es destinado un 14,8%. A alojamiento, reparación, servicio de vivienda, esto sería si de repente uno tiene una vivienda propia, a la reparación de su vivienda y a los servicios para la vivienda, o de repente si vive en un alquiler, ¿verdad? En promedio se destina un 10,8% del gasto para esta agrupación, ¿verdad? En muebles se destina un 8%, recreación y cultura 6,7%, restaurantes y hoteles 6% y educación 4,8%. Esto es del gasto total de un 100%, los distintos porcentajes que se destina a cada rubro, ¿verdad? En total son 12 ítems, aquí tenemos 9 ítems solamente para que ustedes tengan una idea cómo se va ponderando el gasto en una familia tipo, ¿verdad? Y el índice de precios se calcula matemáticamente de la siguiente forma. El índice del precio al consumidor, ¿verdad? Es igual al precio de la cesta de bienes y servicios del año en cuestión. Sería, por ejemplo, si tenemos un año 1 y un año 2, sería el precio de la cesta del año 2 sobre el precio de la cesta en el año base o el año 1, ¿verdad? Aquí en nuestro ejercicio que nosotros realizamos, que estuvimos viendo, ¿verdad? El cálculo del índice de precios, teníamos acá que en el año 1 el costo de la cesta del mercado es de 15 dólares y en el año 2 es de 18 dólares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla el índice de precio del consumidor? El 100% sería en el año 1, ¿verdad? ¿Y cómo se halla en el año 2? Y según nos menciona esta fórmula, debemos de realizar el precio de la cesta de bienes en el año en cuestión, que sería el año 2, sobre el precio de la cesta en el año base, que sería el año 1, por 100%, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a tener el índice del precio del consumidor. Después tenemos también dentro
los conceptos macroeconómicos, normalmente los ciclos económicos, ¿verdad? Las fases del ciclo económico. Y esto se mide a partir del crecimiento o retracción del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y a través de un tiempo determinado. Si aumenta el Producto Interno Bruto, decimos que existe un crecimiento, o si no, que existe una depresión o un fondo, ¿verdad? Tenemos el ciclo económico. En este gráfico nos muestra que la parte en donde va en picada, ¿verdad? Nuestro gráfico sería la depresión o fondo. Una vez que aumenta, tenemos la recuperación o expansión, luego tenemos una cima o un auge, ¿verdad? Y luego la economía vuelve a una recesión, ¿verdad? Entonces, estos serían las fases del ciclo económico, ¿verdad? Cuando aumenta el Producto Interno Bruto, hablamos de un crecimiento de la economía. Y toda economía de mercado experimenta ciclos económicos. Y el ciclo económico consiste justamente en las fluctuaciones de la producción total o del Producto Interno Bruto, acompañados de una fluctuación del nivel de desempleo y de la tasa de inflación. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que son comprados por el usuario final que produce, o sea, se produce en un país en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, puede ser en un trimestre o un año, ¿verdad? Entonces, el Producto Interno Bruto lo que hace es medir el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que son comprados por el productor, por el consumidor final y producidos por el productor en un país, ¿verdad? Otra definición también de Producto Interno Bruto es la magnitud macroeconómico que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país, ¿verdad? Durante un periodo, normalmente un año o un trimestre. Básicamente, el Producto Interno Bruto es una medida agregada de la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Es igual a la suma de todos los valores brutos agregados de las unidades que son producidas y consumidas en un país. Esto sería el Producto Interno Bruto, ¿verdad? En macroeconomía, cuando ustedes ya vayan teniendo también la materia macroeconomía, van a ir profundizando más todos estos conceptos, pero como en la clase anterior ya estuvimos también hablando sobre teoría del mercado que corresponde a microeconomía, teoría del consumidor también microeconomía, y hoy nos toca definir y estudiar los conceptos macroeconómicos, ¿verdad? Que son el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el IPC, todos estos indicadores, ¿verdad?, de la economía macroeconómicamente, ¿verdad? En macroeconomía existen grandes controversias sobre si en qué medida el gobierno puede estabilizar la economía, ¿verdad? El gobierno puede intervenir para, en caso de que exista una recesión profunda, pueda ir saliendo de esa recesión, ¿verdad? A través del Ministerio de Hacienda puede reducir de repente los impuestos en las recesiones con la esperanza de que los ciudadanos aumenten su gasto y así se pueda elevar el Producto Interno Bruto. También el Banco Central del Paraguay, que controla monetariamente todas las fluctuaciones monetarias, ¿verdad? También controla la cantidad de dinero y puede aumentar más deprisa de repente las recesiones para justamente también ayudar a la economía a salir de ellas. Estas son de repente herramientas que tiene el gobierno para poder controlar de repente las fluctuaciones del ciclo económico, pero
no puede controlar perfectamente, o si no, no tendríamos de repente graves recesiones e inflación. Pero como controla gran parte del gasto total y la cantidad de dinero, también debe tomar de repente sus decisiones teniendo en cuenta cuáles serían las repercusiones que esto va a tener en el ciclo económico. Y lo puede hacer, ¿verdad? Reduciendo los impuestos cuando la economía se encuentra en una recesión, o puede reducir la tasa de crecimiento del dinero cuando la tasa de inflación es muy alta, o elevarla de repente si la economía se encuentra en una recesión. Son distintas estrategias que puede tomar el gobierno, ¿verdad? Siempre asesorados por sus técnicos para poder aliviar o hacer que de repente no sea tan drástica las fluctuaciones económicas, ¿verdad? La inflación, el desempleo y el crecimiento. El crecimiento económico de un país es medido por el Producto Interno Bruto, ¿verdad? O PIB. Y este PIB, ¿verdad? Como les mencioné ya recién, es un indicador que cuantifica en dólares el volumen total de bienes y servicios producidos en un país en un periodo de tiempo determinado, que normalmente suele ser un año. Y una economía que crece es un país que en términos comparados experimenta un incremento en su producción año tras año, o sea que se compara un año con otro año, entonces ahí vemos que está teniendo un crecimiento el país, ¿verdad? Sí, su producción incrementa año tras año. La inflación significa el alza sostenida y permanente en los precios de los productos y se produce normalmente por un ajuste de mercado provocado por un exceso de demanda, ¿verdad? Nosotros ya fuimos viendo qué son los excesos de demanda. De repente, cuando el precio está muy bajo, el consumidor desea adquirir una mayor cantidad de bien que aquel que está ofertado, ¿verdad? Aquel que está en oferta. Entonces, existe un exceso de demanda o una escasez en el mercado. Y la inflación normalmente, ¿verdad? Es una respuesta justamente a ese exceso de demanda. Entonces, tratando de buscar un equilibrio, un ajuste en el mercado, puede ser, ¿verdad?, que se lleve, o sea, tengamos una inflación en la economía. O también puede ser producto de una caída de la producción. Entonces, si la producción del país cae, ello también va a provocar, ¿verdad?, bajas en la tasa del crecimiento económico. ¿Y cómo se calcula la tasa de inflación? Dijimos, ¿verdad?, que la tasa de inflación es la variación porcentual del nivel general de precios y se calcula con los datos del índice del precio consumidor, ¿verdad? El índice del precio actual menos el índice de precio anterior sobre el índice del precio anterior multiplicado por 100, tenemos la tasa de inflación, ¿verdad? Si nosotros tenemos tiempo en este semestre, vamos a estar realizando también ejercicios de IPC y de cálculos de inflación. Luego tenemos desempleo. El desempleo es considerado el problema económico más grave desde el punto de vista social, ya que opera en dirección opuesta al crecimiento, por lo que se espera que en periodos en donde la economía crece, el desempleo disminuya y caso contrario, ¿verdad? Si en la economía está en recesión, normalmente el desempleo aumenta. Estos serían los grandes ítems o factores de la macroeconomía, ¿verdad? Que afectan al crecimiento económico. El crecimiento económico, la inflación y el desempleo son fenómenos económicos y, para ser preciso, son fenómenos macroeconómicos que están íntimamente ligados, interdependientes e interactuantes, y por donde la evolución de uno afecta a los otros dos y también viceversa, ¿verdad? De ahí que es importante cada uno de ellos. El por qué observamos periódicamente
su evolución, pues es porque estos fenómenos afectan directamente a las empresas, a las personas, a las familias, y son efectos que luego se ven en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Porque la macroeconomía es solamente la sumatoria de toda la economía doméstica, ¿verdad? Lo micro sumado es lo macro, no es que aumenta el Producto Interno Bruto y a mí no me afecta. Sí me afecta porque eso solamente es un, eh, un valor agregado o una sumatoria de, de toda la producción y el consumo doméstico individual. Luego vemos la contabilidad nacional. La actividad económica de un país es posible gracias a la contabilidad nacional, que define y relaciona los agregados económicos y mide el valor de los mismos a través de una serie de cuentas que integran la misma. Y así se puede obtener, ¿verdad?, un registro de las transacciones realizadas en los sectores que llevan la actividad económica de ese país. Después tenemos que el Producto Nacional es uno de estos agregados, ¿verdad? Y es justamente el más significativo. Lo llamamos Producto Nacional o Ingreso Nacional también al valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por una economía. Para ello, se descuentan, ¿verdad?, todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlo. O sea que solamente es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos para un año. No es de repente no vamos sumando también los bienes intermedios para este producto o ingreso nacional, sino es el valor de todos los bienes y servicios finales. El Producto Nacional mide el funcionamiento del conjunto de la economía y es indispensable para analizar la inflación o el crecimiento económico. El Producto Nacional y su medición. El Producto Nacional Bruto de un país se define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción y que son vendidos en el mercado durante un periodo dado, generalmente de un año. Y tenemos diferencia entre el PIB y el PNB. El Producto Interno Bruto, ¿verdad? Cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, sin que dependa de dónde reside el factor productivo que genera justamente esta producción, ¿verdad? Sin embargo, el Producto Nacional Bruto solo incluye los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de un Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, ¿verdad? McDonald's, sumamos, ¿verdad?, su producción, sumamos para el PIB, pero no para el PNB porque es una producción cuyo factor productivo, cuya empresa es realmente extranjera, ¿verdad? Pero para el Producto Interno Bruto sí lo tomamos en cuenta, pero no para la medición del Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, una actividad productiva que se desarrolla acá en el país, que no sea un residente de Paraguay, supongamos una empresa inglesa que opere en Paraguay, se incluye en el Producto Interno Bruto, pero no en el Producto Nacional Bruto. Entonces, esta es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. La renta nacional y la renta personal disponible. La renta nacional es el producto neto o resultado neto de la actividad económica de las personas, las empresas, ya sean comerciales o instituciones políticas o sociales que forman un país, ¿verdad? Sin embargo, la renta personal disponible es la renta con la que el individuo, el consumidor, cuenta efectivamente para su consumo y ahorro, ¿verdad? Entonces, la renta nacional ya es el resultado de la actividad económica de las personas que forman un país, el resultado
total, ¿verdad? Neto. Sin embargo, la renta personal disponible es ya con lo que cuenta efectivamente el individuo para su consumo o ahorro, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia del concepto de renta nacional disponible? El concepto es relevante porque nos permite tener una idea clara de la capacidad de pago y la capacidad de ahorro que tienen las personas. Con ello podemos de repente crear modelos económicos más cercanos, que nos acercan más de repente al comportamiento de ese individuo y reflejar de mejor forma los niveles de calidad de vida que enfrentan. Después tenemos dos indicadores macroeconómicos que se utilizan normalmente a corto plazo en todas las economías. En este caso, en la economía paraguaya, eh, en el portal del Banco Central del Paraguay podemos ver siempre todas las proyecciones que se llevan a cabo, tanto del Producto Interno Bruto, de la inflación, van publicando mes tras mes o de repente trimestre tras trimestre, de acuerdo a los datos con las que se cuentan, ¿verdad? Hay indicadores que salen de manera mensual, hay indicadores que salen de manera trimestral, también aquellos que salen de manera anual, ¿verdad? En este caso, el Producto Interno Bruto, la proyección que se tiene para el año 2020 se revisó en abril, justamente la última revisión, la segunda revisión se realizó en abril y presenta una contracción del 2,5, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, inferior al 4,1 que estaba proyectado en el mes de diciembre. Y esto, ¿verdad? Es consecuencia ya de repente de la incertidumbre que se tiene con respecto a esta pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso menciona en su informe el Banco Central que está condicionado a una considerable incertidumbre con respecto a la extensión del tiempo de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, si ustedes van también viendo, porque justamente en esta semana, en el trabajo práctico, les pido que ingresen al portal del Banco Central del Paraguay, ya les copié el, el link para que puedan ingresar y mirar la proyección del Producto Interno Bruto del año 2020 y van a leer extensamente cómo afecta tanto a nivel nacional, a nivel mundial y también en nuestra zona eh, el, la incertidumbre económica que genera esta pandemia, ¿verdad? Porque ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?, cómo afecta económicamente esta situación que es atípica a nivel país y a nivel mundial, tanto para la salud como también para la economía, ¿verdad? Desde el enfoque de la oferta, el resultado está explicado principalmente por el impacto que se tiene en los sectores, ya sean terciarios y secundarios, y van con caídas del 5,2% y el 0,9% respectivamente. Esto que ustedes están viendo aquí es un resumen justamente del informe extenso que se tiene sobre el Producto Interno Bruto. Yo justamente les pido en el trabajo práctico que ustedes lean este informe y puedan realizarme sus comentarios al respecto. De repente, si hay partes que ustedes no entendieron, sería importante también que me vayan marcando en el trabajo práctico para que juntos podamos ir conociendo más sobre los indicadores macroeconómicos que se tienen a nivel país, ¿verdad? El otro indicador de corto plazo sería el informe de inflación. Y la inflación del mes de mayo, este informe se tiene mensualmente y está medida por el índice de precio del consumidor, el IPC, y fue de 0,6% negativo
inferior a la tasa del 0,8% observada en el mismo mes del año anterior. Entonces las comparaciones se van haciendo tanto con el mes anterior, con el acumulado del año, de repente con el mismo periodo en el año 2019, ¿verdad? Y también existe una inflación interanual, y acá dice que por su parte fue del 0,7% inferior a la tasa del 2% registrada en el mes de abril del corriente año y también menor a la tasa 3,8% registrada en el mes de mayo, perdón, del año pasado. Entonces, estos serían los informes que se tienen eh, en el portal del Banco Central del Paraguay. Yo les pido a ustedes justamente que puedan investigar y me puedan realizar sus trabajos al respecto de estos dos temas. Y el trabajo práctico va a ser, como les dije, de 3 puntos, 2 puntos sobre ese mismo trabajo y 1 punto por la participación del foro que inicia seguido a nuestra clase. Entonces, si de repente tienen alguna consultita, estamos ya terminando nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen conocimiento de repente por qué